presidente Lindar Salazar, muchísimas gracias por la anfitrionía. Gracias, querido Bruno, como siempre, también por recibirnos. Va a ser un gustazo estar con ustedes dando una plática con mi querido compañero Alfonso Portilla Balmori, de una plática acerca de tópicos mercantiles. Y bueno, vamos a aprovechar también para grabar un programa con notarias de excelente nivel aquí en Chiapas, un tema acerca del día a día en tu notaría también. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por recibirnos y por la invitación. Por favor, pasen, vamos a dar un pequeño recorrido a las instalaciones. Nos encontramos en la sala de expresidentes del Colegio Notario Centro de Chiapas. Mi querido Oliver, muchísimas gracias por recibirnos para grabar el programa Día a Día en tu notaría. Es un placer, están en su casa y tenemos aquí la visita de grandes notarios de Chiapas. Si se gustan presentar, por favor. Rosario Chacón Sánchez, notaria pública número 6 con adscripción en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas. Lorena del Rosario Sosaya Basaúl, con adscripción en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Yo soy María Cecilia Alvarado García, también soy titular de la Notaría Pública número 37 en nuestra bella ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Teresita de Jesús Narciso Escobar, notaria pública 188 aquí en la ciudad de Puerto Chiapas. Bueno, va a ser maravilloso, un programa nuevamente de Día a Día en tu notaría. Muchísimas gracias por participar y bueno, adelante. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este acto académico, están en su casa. Gracias, querido. Buen día, gracias. Gracias. Buenos días, queremos agradecer la presencia del notario Nicolás Maluf. Bienvenido a Chiapas, muchísimas gracias por pensar en nosotros y también agradecer el tiempo de nuestras compañeras y por supuesto queremos charlar un poco sobre el tema que ya nos hizo la introducción el notario. Espero que sea de su agrado y sobre todo que tenga algo diferente, porque aquí en el estado de Chiapas suceden cosas peculiares. Gracias. ¿Podemos empezar contigo, Ceci? Sí, claro, gracias. Yo ejerzo mi función en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un lugar donde existe una variedad de personas y de cuestiones que no se formalizan, que no saben que se debe de formalizar ante un notario. San Cristóbal, pues como ustedes saben o conocen, pues existe diferentes etnias, diferentes personas, extranjeros que llegan a visitar la ciudad. Entonces sí nos encontramos siempre con cuestiones novedosas. Pero en lo normal, en lo natural, en la asesoría jurídica que nosotros damos, ahí es donde radica la importancia de las personas para que tengan pleno conocimiento con respecto al asunto que se nos va a plantear. Con respecto a los asuntos más comunes que hay en la jurisdicción en la que estoy, pues están las compraventas, las donaciones, entre otras adjudicaciones, testamentos y otra serie de actos. Pero decidimos aquí con las compañeras hablar un poquito sobre las donaciones y las compraventas. Con esta cuestión de la pandemia, creo que se aumentó la asesoría en cuanto a las donaciones. Las personas, sobre todo un poquito más de mayor edad, pues ya con la preocupación de que pudieran pues, fallecer, empezaron a acudir a nosotros con la finalidad de donar a sus parientes, a sus hermanos, a sus mujeres, sus bienes inmuebles. Muchas personas ignoran prácticamente qué es una donación y con reserva de usufructo vitalicio. Es la nuda propiedad, se les explica que se dona la nuda propiedad y se reserva el usufructo vitalicio. Las personas que ignoran totalmente
que en este caso, cuando menos en el área de San Cristóbal, pues no están grabadas las donaciones, no se pagan ni traslado de dominio ni impuestos sobre la renta, siempre y cuando exista la donación, sea entre parientes, ascendente o descendente. En este caso no están grabadas las donaciones, pero cuando quieren donarle a los hermanos, a los primos, o a parientes colaterales, pues prácticamente ese tipo de donaciones sí están grabadas, tanto en traslado de dominio como en impuestos sobre la renta. Afortunadamente, pues aquí es diferente porque es una donación a diferencia de una compra-venta, entonces no existe tanto problema, se tienen que reunir pues los documentos que acrediten pues que hay un título de propiedad, que está una boleta predial, que se va a evaluar el inmueble, con los requisitos que todos nosotros conocemos. Entonces creo que sí se ha acrecentado mucho el tema de las donaciones en las notarías, en donde ya no le gusta a la gente es cuando se les dice que a terceros o a parientes colaterales las donaciones sí están grabadas, y grabadas como que fuera una compra-venta, con todos los impuestos y derechos que rige la ley. Entonces, nosotros como garantes, como peritos en derecho, tenemos la obligatoriedad de dar una seguridad jurídica a las personas, y creo que esto ha sido muy bonito, al menos en lo personal, porque aunque nuestro personal está capacitado, siempre quieren hablar con el notario, y el notario creo que siempre tenemos que estar dispuestos a que las personas nos conozcan. Creo que se sienten más en confianza cuando están directamente frente al notario público. Yo soy una persona que en la mayoría de los casos trato de entrevista, la primera sea personal. Les explico todo y posteriormente ya los dejo en manos de mis asistentes, que también trato de que estén capacitados y que las personas se sientan pues, en plena confianza. Y se les explica pues, prácticamente en qué consiste la donación. Y yo creo que en este caso podría abundar un poquito más de mis compañeras, porque si no, pues me voy a llevar el tema de solista. Así es, Ceci. La pandemia eso fue lo que nos dejó. La mayoría de las personas acá se preocuparon por esa situación, y creo que en las notarías, en todas las notarías, fue una solicitud de parte de muchísimas personas en llegar a querer donar, llegar y preguntar qué podían hacer con sus bienes, porque les preocupaba muchísimo pues llegar a fallecer y que quedara sin saber, sin organizarse. Incluso muchísimas personas no tocaban la idea del testamento, por ejemplo. Yo sé que fue un tema que ya ha tratado, pero no lo tocaban porque acá tenían la idea de que, bueno, no me estoy muriendo ahorita, pero como que recapacitaron un poco, y dentro de todo pues había la opción de las donaciones, y bueno, han hecho mucho, y todas las notarías, la mayoría de todas, han recibido muchísimas donaciones en este tiempo. No, y fíjense que también yo quisiera comentarles que, al menos en el caso mío, yo soy notaria en Chiapa de Corzo. Entonces realmente fue bastante triste esta pandemia, porque realmente habían clientes míos que veníamos con el trámite normal, vamos a decirlo, pero de repente me hablaban por teléfono y me decían: notaria, el contrato de donación, sale por el contrato de donación, ¿no?, que vamos a realizar, yo no quiero que me lo agilicen. ¿Por qué? Porque yo estoy contagiado, estoy enfermo, pues ya me siento muy mal, y teníamos que, ahora sí que, hacer todo una logística para poder ir y recabar esas firmas. O sea, fue algo así inusitado, insólito que vivimos. O sea, realmente cada uno de ustedes que nos están viendo, y cada una de ustedes tienen historias que contar, ¿verdad?, vividas en esta pandemia. Realmente, y bueno, yo que les decía, bueno, a veces me decían, ¿donación o testamento? ¿No? No sé si les pasó a ustedes. Entonces decíamos, bueno,
¿qué pasa? ¿Qué sucede? Yo les decía, el tiempo es ahorita pues el factor que tenemos en contra. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer las donaciones, bueno, certificado de libertad ahora van en el trámite en el registro público, sabemos de la dilación que hay en el registro público, al menos aquí en el estado, bueno, pues lleva un tiempo, ¿no? Y no pueden salir los certificados rápido. Entonces, ¿y cómo le hacíamos? Un testamento, pues con todo lo que se conlleva un procedimiento sucesorio, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá saliéramos rápido, teníamos que ver la forma, hubo problemas entre testamento y donación, ¿no? Y muchas personas confunden lo que es donación, ¿no? Y teníamos que explicarles, yo también aquí comparto con Ceci lo que ella bien decía, que tenemos pues ahora sí que asistentes muy profesionales, muy formados, siempre nos estamos preocupando porque la formación académica exista en nuestras notarías. Entonces realmente era algo así, pues bueno, a marchas forzadas, pero realmente las donaciones, como tú bien dices, Ceci, pues hay que aclararles también a muchos clientes que como no son peritos en la materia, pues desconocen qué es una donación, ¿no? Y la diferencia entre una donación y un testamento, ¿no? Y había que decirles, bueno, el testamento es para después de la muerte, surte efectos para después de la muerte, pero vamos a decir, las donaciones pues es en vida, necesariamente tiene que estar vivo el propietario del inmueble o inmuebles se quieran transmitir para que se pueda dar. No sé ustedes qué, Sí, Lorena. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Esto de la pandemia aumentó todas las donaciones y todo lo de los testamentos. Efectivamente, cuando llegan personas, que es lo más recurrente, como todos los notarios, lo primero que dicen, quiero donarle mi casa, pero piensan que es nada más donarle y hasta con el domicilio, pedir la documentación que sea necesaria y acreditar, lo más importante, pues el parentesco. Normalmente casi todos los padres o abuelos les donan a sus hijos y se reservan el usufructo, o les donan una o varias propiedades a diferentes nietos y ellos se reservan los usufructos. Entonces empezar a explicarles, como decían mis compañeras, que el testamento es después de la muerte y la donación es antes, empezar a ver el parentesco. Otro problema que a veces encontramos, y la verdad que en las actas de nacimiento, es algo sorpresivo que de repente para ver qué es su abuela con los nietos, ya ahorita no hay, acreditan los documentos de las actas de nacimiento, no aparecen los nombres de los abuelos. Entonces ahí también es como que reunir todos los requisitos y ver que tenga realmente los apellidos y los nombres, y que la escritura que está también sea conforme a toda la documentación que ellos me están presentando. Entonces es un proceso como este también diferente, y les preocupa mucho el usufructo. Es algo, como dice mi compañera Ceci, es algo preocupante porque dice, sí, te quiero donar por todo lo que pasó de la pandemia, ya es tuyo, pero lo sigo viviendo. Quiero ser todavía posesionaria del bien. Entonces, todo eso yo siempre les trato de explicar que es bueno el usufructo. Siempre el protegerse de que tú vivas en ese lugar, aunque lo dones, es una tranquilidad también para la persona. Y el explicarle cada uno. Otra cosa, los prediales. Los prediales, últimamente he tenido impresionante, casi todos mis actos, puedo decir del mes, todos los prediales no los cambian de nombre. Seguimos pagando de hace 10, 15 años con el nombre que compramos. Es algo, y a la hora que quieras acreditar por lo del catastro y el tema del avalúo, ves que aparece de hace 15 años con el propietario anterior y que nunca se modificó. Y eso nos lleva a un contratiempo también, porque hay que hacer una inspección ante catastro, modificar para que pueda el municipio cambiar la boleta predial al actual propietario, para poder hacer yo el acto. Es otra de las cosas, y el tiempo a veces es preocupante, ¿no? Entonces, son problemas de cada uno en las donaciones, y explicarles pues el parentesco y hacer las escrituras que no cuadran a veces con los domicilios y con los nombres de las personas, que antes también se ponían, no sé si en la mayoría del país era un nombre de tal, ¿no? Doña Juanita López de Hernández.
y ahora resulta que su IFE todo ya no es, o lo escribieron mal también. Entonces todo eso es un proceso para acreditar desde el parentesco, de abuela, de madre, con el predial, es un proceso, pero igual los apoyamos, tenemos gente capacitada, y todo el notario ahora tiene que estar más cerca del cliente. Es algo que yo siempre lo digo, tenemos que hacemos más porque tenemos que estar más cerca y apoyarlos en toda la dinámica. Antes todo el mundo decía, el notario está sentado en su oficina. No, el notario ahora creo que debe de salir. Y siempre, yo al menos lo hago y trato de estar pendiente de todas las cosas y más cerca del cliente y más cerca de las dependencias del gobierno relacionadas a todo lo que hacemos. Así es, Lorena. Yo creo también, igual que tú, que el notario tiene que estar más cerca del cliente porque eso genera confianza y sobre todo para que tengamos nosotros la seguridad de que todo está correctamente hecho, ¿no? Y respecto a lo que decías de las actas del registro civil en relación a los entrocamientos, también es cierto, actualmente como la mayoría de las actas de un año, no sé, quizá 1940, 1930, las metieron al sistema, pues ya el Registro Nacional de Población nada más menciona el nombre de la persona y únicamente el nombre de los padres y la nacionalidad. Sin embargo, en este caso, se le puede sugerir al cliente que vaya, que acuda a la oficialía donde fue registrado y ahí pudieran hacerle un formato anterior con el nombre de los abuelos o incluso solicitar una copia certificada del libro original o, en su caso, el libro duplicado si se va a la dirección, ¿no? Pero sí, ciertamente aquí en el estado ha sido muy acudido no todos los clientes a las notarías para atender donaciones. Pues quisiera comentarles algo nuevo que a partir del 1 de enero de este año, únicamente en la capital, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en la nueva ley hay un artículo en el que señala que en relación a las donaciones, adjudicaciones de bienes por herencia, donaciones entre cónyuges y todo lo relacionado con esto, se tiene que pagar un impuesto de 15 UMAS, que equivalente aproximadamente a 1.600 pesos. No importa obviamente el valor del inmueble ni de lo que se vaya a donar, pero sí el impuesto está ya lo están solicitando que se pague, incluso como no todos los notarios se tenía el conocimiento, bueno, el municipio empezó a hacerlo retroactivo, pues al 1 de enero y ya se está pagando. Algo de lo que nosotros estamos sumamente preocupados porque, bueno, encarece más todavía el valor de la donación, ¿no? De la escritura y sobre todo tratándose de la economía del Estado y en esta situación de pandemia, ¿no? Pero es algo nuevo que quisiera comentarles. Hay muchos notarios en toda la República que de alguna manera pudieran llegar a tener algo relacionado con esto, por algún testamento que hubiera, pues ya se paga ese impuesto. Y volvemos con Ceci. Sí, para tocar el tema. Gracias, compañera. Hemos abordado el tema de las donaciones en relación a los bienes inmuebles, pero también existen otro tipo de donaciones, las donaciones de muebles y la donación en dinero. Creo que cuando sobrepasa de una determinada cantidad de 500 o 1,000 pesos, según establece la ley, las donaciones en dinero tendrán que ser en escritura pública. Esa parte la desconoce la población y genera en un momento dado un problema con esta cuestión de las compraventas cuando rebasa el umbral que prevé la ley de recursos de procedencia ilícita, que sería bueno que les diéramos a conocer a la población que si hay una donación de dinero, el dinero es lícito y ellos pueden adquirir otro bien inmueble sin ningún problema.
Entonces, creo que dentro de la asesoría que nosotros damos a la gente, pues sería bien decirles también que puede existir la donación en dinero. Yo lo he hecho en algunas ocasiones, pero pues se trata de personas con suficientes recursos económicos y que tienen la capacidad realmente de saber que sí pueden hacer donación en dinero. Hay personas pues, que tendrán tal vez no muchos millones, poco, pero sí están esperando a que fallezcan para que entonces les entreguen el dinero a los beneficiarios, y esa es una cuestión también que ya se volvió un problema. Entonces considero que cuando la asesoría la demos, también les hagamos el conocimiento que hay otro tipo de donaciones y no simplemente de las cuestiones individuales. Sí, fíjate, Ceci, fíjense, notarías que realmente esto para cuestiones fiscales es muy importante. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, bueno, pues a veces nuestros hijos o los hijos de nuestros usuarios quieren adquirir un inmueble, y pues ellos, como muchos no trabajan, pues no tienen cómo acreditar que es su dinero, ¿no? Entonces, lo que yo en la práctica he aconsejado en la notaría a mis usuarios es que puedan ellos, los papás, donar un dinero, y esto entra a la cuenta bancaria, o si la tiene el muchacho, muchacha, bueno, o el hijo menor, bueno, pues perfecto, pero si no, pues habría que aperturar una cuenta bancaria, que venga el depósito, caiga el depósito, se haga constar en un instrumento notarial esa donación, y ya obra como constancia por la procedencia del dinero, ¿no? Entonces es algo muy importante, algo muy usual, que ya se está haciendo en muchas notarías del país, ¿no? Y fundamentalmente, pues al menos yo sí la ocupo. Y también quisiera comentarles, no sé, en cuanto al usufructo que comentaban hace un momento, yo quiero decirles que me ha tocado ya en la práctica clientes que les donaron hace muchos años la nuda propiedad de un inmueble a sus hijos, pues en ese entonces menores de edad. Pero resulta que, bueno, pues ellos se reservaron el usufructo vitalicio. Pero, ¿qué ha sucedido con alguno de ellos? Que los niños crecieron, ¿no? Y crecieron y bueno, por azares del destino, un caso práctico de un cliente que les quiero compartir. Ellos pusieron, papá y mamá ponen a nombre de sus 3 menores hijos un inmueble, se reservan el usufructo vitalicio, y bueno, el niño y la nueva propiedad de los niños, ¿no? Pero pues ellos se van de aquí del estado de Chiapas, en un accidente fallece uno de los muchachos, crecieron, ¿verdad? Y fallece uno de ellos, y bueno, pues se casó, ya era casado. Entonces me llegan y me hacen la consulta, ¿qué sucede con el usufructo? ¿Cómo recupero el inmueble? ¿Qué hacemos? Pues ahora sí que yo les dije, bueno, pues, ¿y la esposa? Bueno, es que la esposa, trágicamente en un accidente también, ella a los 8 o 9 meses por ahí fallece. Y bueno, le digo, y está enterado, pero es que antes de fallecerse se casó. ¿Cómo crees? O sea, algo muy, la verdad, muy trágico, que uno dice, bueno, no se pone uno a pensar. Cuando los clientes usuarios llegan a tu notaría, ellos no van pensando en que sus hijos, sus descendientes van a fallecer o pueden fallecer primero que ellos, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, sobre todo cuando me dicen, bueno, una donación o un testamento, ¿no? Bueno, les digo, a ver, pensemos, y yo les hago ver estas situaciones, y muchas veces nuestros clientes se quedan espantados de lo que yo les digo. Oiga, han de decir, bueno, yo les digo, la notaria no sea tan trágica, ¿no? No, pero es una realidad.
es algo que puede suceder y que tenemos que tener la previsión, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, yo, ¿cómo voy a hacer? O sea, voy a hacer una proyección a futuro, ¿no? ¿Cómo me veo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las aristas que hay sobre este acto que voy a realizar el día de hoy, ¿no? Bueno, yo sí le dono a mis niños, a mis hijitos, hoy crecen los niños, y luego el fruto de lo que yo hice le va a quedar a una persona desconocida porque pues cambiaron de estado, de ciudad, de estado, y entonces, bueno, pues una persona perfectamente desconocida va a quedarse con el fruto del esfuerzo que mi esposo y yo se lo dimos a mis hijos, y que, bueno, pues por no prever, ¿verdad? Entonces sí hay que, como bien dicen mis compañeras notarias, hay que estar en contacto. Ese contacto no lo debe uno de perder. Notarias, notarios del país, debemos de estar pendientes de nuestros usuarios, ¿no? Platicar con ellos. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos el termómetro, el pulso. ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestro contexto, el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente sí es muy importante. ¿Para qué? Para una buena asesoría, ¿no? En materia notarial. Y sobre todo, que los notarios y notarias, pues somos los depositarios de la fe pública. Entonces, y tenemos que dar certeza y seguridad jurídica a los actos y sobre todo al patrimonio de nuestros usuarios. Ellos tienen derecho al servicio notarial, pero un servicio notarial especializado. No sé qué piensen ustedes, compañeras, de esto que se nos da día a día, ¿no? En tu notaría, ¿no? Algo que hayan ustedes vivido en relación a este tema de la donación. Como dices, Charito, es muy importante estar con los clientes. Algo importante en la donación, para que no sea nula, hay que preguntarles que si tienen bienes suficientes para vivir. Y se hace mención en la escritura de donación. Ese es un punto muy importante que debe de nunca faltar en una escritura de donación. Manifestar que la persona cuenta con bienes para vivir, y hacer mención también, a veces la casa no solamente quieren donarle a un hijo o un bien, sino esa misma casa donarle a varias, o bien inmueble, llámese terreno o casa, le quieren donar a varios hijos. Entonces es importante mencionar la parte que se llaman copropietarios, y se les dice de la parte alícuota, porque hay bienes que no se pueden subdividir. Cuando llegan ahí dicen, yo quiero, y te ponen un plan. Eso es algo súper común. Llegan y ellos hacen, los propios clientes, su planito y te lo llevan. Licenciada, quiero dar esta casa a mis 5 hijos y este es el plano que yo hice. Ya tienen sus medidas y todo. Y entonces le comento, no se pueden dar los permisos de subdivisión, porque el municipio no permite con ciertas medidas los permisos de subdivisión. Entonces ahí empiezan a frenarse y les manifiesto que tienen que hacer una copropiedad. Al momento que todos los hijos, los padres que están ahí, o madre o padre, y los hijos, o nietos en su caso, ellos lo entienden perfectamente y empezamos a cambiar la postura y la forma de pensar que ellos traían, porque ellos ya decidieron y todo. Y les empiezas a decir, y aparte se necesita un aval. Por eso yo soy notario, no soy perito evaluador autorizado por catastro, que necesitamos para poder hacer las medidas y colindancias de su predio que tiene. Y obviamente si se pudiera, si es un terreno grande, hacer la subdivisión, pues necesitaríamos ese perito que vaya, y no que ustedes puedan medir, porque no son expertos en la materia, como yo tampoco lo soy, ¿no? Yo soy notario. Entonces le explicas al cliente y el cliente lo entiende muy bien, y entonces de ahí empiezan a cambiar todas las cosas y dicen, no, bueno, ¿qué vamos a hacer? Copropietarios. Y tuve un caso de unas personas que eran varios, casi 10 hijos, y no podía subdividirse, inaudito, pero todos ya tenían como unos pues, departamentos o algo así viviendo, y dice, yo no puedo comprar una propiedad, yo no puedo hacerme de algo más, y aquí nos dejó mi mamá, y aquí hemos vivido todos, nos hemos casado, otros están solteros, y aquí vivimos. Entonces hice un convenio, los puse a todos, e hice un convenio de convivencia, increíble, pero real, y todos lo aceptaron. Porque cuando llegan el pago del predial, todos queremos derechos, pero nadie es obligaciones. Entonces cuando llegan las cosas, dicen,
¿Quién va a pagar el predial? Nadie quiere pagar el predial. No, todos. Entonces hicimos un convenio entre todos y dijeron en dónde poner tal cosa, la basura, una servidumbre de paso. Hicimos un planito con el perito y ellos decidieron cuáles eran sus partes de cada uno, ya que no se puede en el municipio donde yo soy, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ese hermoso lugar, precioso en Chiapas, no se permiten las subdivisiones abajo de 6 metros, 5 metros, ¿no? Del municipio de Teolora. Ahorita estamos en pláticas con el municipio y ya van a ver algunas subdivisiones con menos de 8 metros. Pero entonces tuve que resolver ese problema y todos quedaron felices de la convivencia y ya no se hizo la subdivisión, pero sí existe una copropiedad. Así es. Hay municipios, que tienen un programa para esos casos. No sé, ahí habría que ver si San Cristóbal de las Casas lo tiene, en cuanto a cambiar el régimen al régimen de propiedad en condominio. Entonces, por ahí habría que platicar con ellos, porque en realidad si pudiera surgir después problemas, ya cuando alguien de ellos quiera vender, ¿no? Porque dice el Código Civil que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Entonces, uno de ellos va a querer vender, va a querer salirse o pueda cambiar de domicilio. Ahí, por ejemplo, que no sé qué sucedería. Pero en el caso que fue un bien inmueble, una casa. Entonces, realmente son cosas que no puedes hacer. O sea, no es una ley de condominios porque no es un predio amplio. Entonces, es una propiedad, es un bien inmueble que es una casa grande, pues desde sus abuelos, de ellos, pero pues fueron viviendo ahí. Entonces, pero solo se hizo cómoda división. No, es imposible. O sea, medidas de 3x5, o sea, imposible hacer una subdivisión. Entonces tienes que ver una forma para que ellos puedan no perder al cliente, porque también muchos de ellos son tus clientes, los apoyas y buscar una resolución, porque como bien decía, el notario, ¿qué tienes que hacer? Solucionar y darles certeza. Sí son propietarios porque todos, se te tocó enfrente, tú eres más, y tú tocó, no, o sea, darles la certeza de que sí son, porque todos son dueños de la misma forma, ¿no? Y son de la parte alícuota que les podía corresponder, pero porque les hicieron la donación. Pero no se puede hacer una subdivisión. Claro, nada más ponerse de acuerdo de manera interna. Pues fue algo así es. Real y increíble, pero pues pasó. Claro, y respetarse el espacio, más que nada, y tomar porque finalmente todos son dueños de todo, es una parte alícuota que no se puede subdividir. Así es una buena manera de convivir sobre todo. Y para concluir con el tema de las donaciones, queremos recordarle que no olviden que en caso de exenciones que no pasen, excedan de la cantidad de 600,000 pesos, pues hay que declararlo. No olviden comentárselo a los clientes. Y iniciamos con el tema de la compraventa y empezamos con la notaria, ¿es así? Sí, cómo no. Creo que dentro de los actos tratativos de dominio, que son donaciones y compraventas, es lo que más realizamos, los actos que más realizamos en las notarías. Pues la compraventa, pues como todos sabemos, pues debe existir un título de propiedad. Aquí la compañera Lorena, tenemos previamente que revisar la documentación, porque pues igual que en las donaciones existen muchos problemas. La boleta predial, hay que ver si está a nombre del propietario del título, y si no, hacer los cambios conducentes en catastro. Yo creo que aquí sí debería de haber alguna reforma a nivel de Estado, para que fuera en automático en el momento en que se inscribe la escritura pública. También debería darse el aviso a catastro, de tal manera que todo el trámite no sea tan caro. La verdad que somos un estado, pues, como todos ustedes saben, pues pobre, de los 3 estados más pobres del país, y existe en leyes que para todos es igual. Por ejemplo, la cuestión del impuesto sobre la renta, pues es un impuesto federal y se aplica en toda la República, independientemente de la capacidad económica que tengan las personas para poder cubrir. Entonces, la compraventa, pues es uno
de los actos que también pues son importantes para las personas, pero sucede mucho aquí en Chiapas, y yo creo que en San Cristóbal un poquito más, de que se realizan contratos privados con muchos años de anticipación, y la problemática que decían que después quieren formalizar su compraventa, pero ya no están dispuestos a cumplir con las leyes vigentes. En este caso, cuando sobrepasa el umbral de las 8.025 UMAS con el pago en efectivo, y no toda la gente pues tiene los recursos económicos, ni siquiera tienen la capacidad de tener una cuenta en un banco. Por eso era tan importante lo que decía yo en relación a las donaciones de dinero, porque ahí se justificaría la procedencia del recurso. Es muy común en San Cristóbal, sobre todo, que las personas realizan sus contratos privados, pero los pagos son en parcialidades, son inclusive de varios años. Cuando quieren realizar el acto ya ante el notario público, pues pasan muchas cosas. A veces el que vendió pues falleció, los impuestos, hay cosas que creo que no deberían aplicarse para todas las personas la misma regla. Sería mi punto, de que al menos el impuesto sobre la renta, pues yo sé que es difícil, pero aquí es alto, y si en un contrato privado donde tenga que calcularse recargos y actualizaciones, pues hay personas que no pueden pagarlo. Entonces se van a quedar todo el tiempo con su contratito privado y nunca poder formalizar su escritura pública. Los requisitos, pues todo el mundo lo sabemos, pero además existe otro articulito que ustedes saben, el famoso dictamen de riesgo, que nos está haciendo mucho ruido actualmente en las compraventas, y ha encarecido prácticamente la escrituración en la mayoría de los casos. Les cedo la palabra. Sí, gracias, Ceci. Pues sí, como bien dice Ceci, ¿no? Estamos en el apartado de compraventas, y pues recordar que aquí tenemos una transmisión de propiedad o la titularidad de derechos, y de la otra parte un pago cierto y en dinero, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, sí, cuando nos llegan a nuestras notarías, tenemos que precisar eso. A ver, va a ser la transmisión, va a haber un pago, va a haber un numerario, o va a ser gratuito, ¿no? Para ir estableciendo diferencias. Entonces, si nos dicen, sí va a haber un pago, ok, perfecto, entonces estamos ante la figura de la compraventa, y entonces solicitamos todos los documentos, como bien dice Ceci, que ya sabemos, pero que habría que traer a la mesa porque a veces representan problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando son escrituras, títulos de propiedad muy antiguos, ¿no? Y que no coinciden, sobre todo superficies, medidas, y pues ya ni colindancias, ¿no? Porque los colindantes que aparecen muchas veces en la escritura que nos están llevando, pues ya cambiaron de domicilio o ya fallecieron, ¿no? Entonces, y sobre todo, más que nada, como decía Lorena, en cuanto a la superficie, ¿qué hacer cuando llega una escritura que vemos que no coincide la superficie que hay físicamente con lo que dice jurídicamente la escritura, ¿no? O sea, ¿qué hacer ahí? Aquí en el estado de Chiapas tenemos que solicitar una constancia de medidas y colindancias en el ayuntamiento municipal de la localidad en donde se encuentra el inmueble, ¿no? Y bueno, pues ahí sí que se vuelve muchas veces, ahora sí que un peregrinar. ¿Por qué? Porque ahora con pandemia, pues no había el espacio suficiente para los inspectores, ¿no? Tuvieron que regularizar las visitas domiciliarias precisamente por cuestiones de sanidad. Entonces se hacían largas la espera
¿Por qué? Porque pues 5 o 6 meses para que te dieran un dictamen, ¿no? Entonces, y bueno, que no podíamos avanzar porque necesitamos saber, a ver, en realidad la autoridad que nos diga cuánto mide en realidad el predio hoy en día, ¿no? Para no tener problemas, porque después, bueno, puede haber menos superficie, pero también puede suceder lo contrario, puede haber una demasía. ¿Y cómo hacerle entender a nuestros usuarios que las demasías pues no van a legalizarse en una escritura, no se pueden legalizar las demasías en una escritura? Entonces, hacer constar la demasía, bueno, pues la superficie, medidas colindancias a un apartado especial, ¿no? Y bueno, ya poner las medidas que están señaladas en las escrituras, ya después indicarles, bueno, si quiere usted que ya en realidad tenga la superficie que realmente tiene su predio, bueno, pues tendrá que hacer un procedimiento judicial, ¿no? Solicitar los servicios profesionales de un abogado para que le lleve el trámite, ¿no? Pero sí es muy importante verlo de también lo que es constancia, medidas y colindancias, y aquí en Chiapas, alineamiento y número oficial, porque suele suceder que a veces los ayuntamientos, pues cuando vemos vemos que ya cambió la nomenclatura, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y en qué momento cambió? Mi casa ya no tiene el mismo número ante el registro de ellos, ¿no? Bueno, pues se tiene que solicitar una constancia de medidas y colindancias. O sea, en realidad son muchos los requisitos para poder realizar una escritura de compraventa, pero que al final del día eso nos trae seguridad y certeza para nuestros usuarios, ¿no? Identificar bien. Fíjense que hace unos días hicimos un trámite en la escritura de unos clientes que me decían, no, pero ¿por qué tanto papeleo? ¿Por qué tanto documentos? Y bueno, total que los convencí, les di la explicación del por qué. Hicimos toda los trámites de todos los documentos que nos iban a servir cuando le vi un citatorio del municipio que había construido, porque ya estaba empezando a construir, y que por favor parara la obra porque iba a construir, donde estaba construyendo se salían 10, 15 centímetros. Pero ¿por qué si yo me ajusté a los documentos que ustedes nos dieron, no? Entonces, bueno, entonces ya va conmigo el usuario y le digo, ve señor, porque es importante cumplir con toda la documentación, ¿no? O sea, tienes que hacerle ver y entender, que comprendan nuestros usuarios de la importancia de obtener cada uno de los documentos. Todo tiene una razón de ser. Hablaba Ceci del dictamen de riesgo. Aquí en Chiapas, pues bueno, es obligatorio el dictamen de riesgo. Yo comentaba con algunos compañeros notarios de que es muy importante. Nosotros no somos especialistas en suelo, mecánica de suelo, entonces sí es muy importante solicitar ese dictamen. Pero ¿qué sucede? Los precios son muy altos, ¿sí? Entonces ahí habría que tener un acercamiento, y ya lo están teniendo nuestros directivos con las autoridades competentes. ¿Para qué? Para que no, pues ahora sí regular los precios, porque pues ya se incrementan, no sé ustedes, pero se incrementa altísimo, ¿no? Ya 10,000, 15,000 pesos, 20, 25,000 pesos un dictamen de riesgo. Sí, incluso en ocasiones sale más alto que la misma escritura, los honorarios de... No, si es San Cristóbal, ¿cómo es que? Estamos igual, incluso aquí lo feo es que ni siquiera ingresa ningún recurso al municipio. O sea, está regulado en la ley, pero no hay ningún ingreso al municipio, se va a un particular. Entonces, el particular impone el costo a su libre albedrío, porque no está regulado el famoso dictamen de riesgo. Entonces, ojalá que también el Colegio Nacional se apoyara a ver qué se podría hacer en relación a ese famoso dictamen de riesgo, porque en realidad no está regulado. Antes no se exigía, bueno, en algunos casos nosotros, creo que también ustedes, dice que no se exhibe el dictamen de riesgo porque sí lo decidieron las partes, pero cuando solicitamos los famosos permisos de subdivisión o el desarrollo urbano,
nos exige que dentro de la documentación pues vaya el dictamen de riesgo, y realmente para las personas es impagable. Es un artículo que prácticamente deberíamos de ver, al menos el colegio, el consejo, aquí con asesoría del nacional, porque sí es muy gravoso, es muy alto el famoso dictamen de riesgo, y como hemos comentado con varias personas, o sea, si yo quiero comprar un inmueble que está por el temblor, está mal, pues qué, a lo mejor lo quiero tirar, ¿verdad? Y hago uno nuevo. No tienen por qué evitarme que yo, el dictamen de riesgo diga que no es factible de una compra-venta porque pasa el río. Pues sí, yo puedo comprar esta casa que pasa el río, pero no quiere decir que voy a hacer mi casa en el río, ¿verdad? Entonces considero que el dictamen, ese famoso 56 de la Ley de Protección Civil, pues sí hace mucho ruido para las personas y pues no está regulado. Y el desarrollo urbano sí nos los está exigiendo. Sí, así es, el dictamen de riesgo lo solicitan en caso de la primera venta de inmueble construido, ¿no? Entonces, pues bueno, ya en segundas ventas ya no es necesario, pero sí consideramos que, como decía Ceci, en algunas ocasiones las mismas personas, para evitar el pago del dictamen, están conscientes del estado que guarda el inmueble, y bueno, a veces dicen, queremos manifestar eso, o sea, yo estoy consciente que puedo tener algún evento posterior, pero bueno, ya va bajo mi responsabilidad y riesgo. Pero bueno, a veces, como dices, también cuando se quiere hacer algún otro trámite, la misma autoridad te lo exige precisamente para tenerlo ya pagado, ¿no? Es importante, como estaban comentando en lo de las compraventas que hacen mis compañeras, hacer la mención como una compraventa es por un pago, o sea, compras algo, tiene que haber obviamente un pago de qué forma. Como bien dice Charito, siempre que nos acercamos empezamos, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Cuál es la cantidad? Hay montos que se manejan en efectivo, y hay montos que se manejan arriba de 8.025 o más, se permite el efectivo, si no mal recuerdo. Entonces, hay que asesorarlos desde un principio. En un caso que tengo ahorita que estoy por hacer, la persona, su casa ya queda en un área comercial, digamos, o en un área pues que ya de atracción, tienen muchos compradores que quieren su propiedad, pero la señora ya no cuenta ni siquiera con una cuenta bancaria. Ya no tiene porque dice, pues no la necesito, me apoyan mis hijos, mis gastos todos lo pagan, realmente lo que uso es lo mínimo. Ahora, va a vender una propiedad en alguna cierta cantidad arriba de lo que marca la ley, obviamente desde ahí empezamos, señora, tiene que abrir una cuenta bancaria, porque también uno de los, el comprador, pues le va a transferir por el monto de la operación, tiene que ser pagado vía cheque o vía transferencia preferentemente para que quede comprobante y yo pueda también en la escritura manifestar, como maneja la ley, de dónde salió el recurso y de dónde entró el dinero de la señora. Entonces, ella le sorprende cómo puede ser eso si ya tiene muchos años que no tiene una cuenta bancaria y ahora que va a vender, ¿por qué la necesita? Pero explicándoles, como bien dicen, la gente lo entiende. Y sabiendo que es para el bien de ellos también, ya que también pues, nosotros tenemos ciertas responsabilidades, los apoyamos en lo mejor posible para que las cosas estén claras y específicas para ellos, para nosotros. Y el cliente, la persona que paga también lo acepta totalmente, porque ya cuando le pides la cuenta bancaria, muchos no te quieren ni darla, porque piensan, pero ¿para qué quieren mi cuenta? Entonces, la gente lo entiende. Eso es importante mencionarles. Otra cosa, cuando llegan con las escrituras, a veces de muchos años, me tocó hace como un mes, ya tenía un embargo que la señora no sabía. Ella fue un aval y le embargaron su propiedad. Entonces, el certificado de libertad de gravamen, cuando les pedimos, hacen mención y la señora dice, ¿cómo es posible que no cree la gente que con el predial, pagando el predial, ellos siguen siendo los dueños? Ese documento del certificado de libertad de gravamen, no creen que vayan a amparar algún embargo o algo. Pero es que yo sigo siendo la dueña porque sigo pagando hace año a año. Y ya tiene más de 5 años embargado el predio
y ella pues no. O sea, el registro público obviamente no le notifica ni nada y piensa la gente que debe de hacer algo el registro o el municipio de informarle de ese parte. Es algo real, o sea, que pasa así como dicen día a día en la notaría, ¿no? Entonces, se les informa y pues tendrá que pagarlo o resolverlo de la mejor forma para poder luego hacer la venta de la No, fíjate, Lorena, que en realidad en el día a día, en las notarías, vemos muchos contratos privados de compraventa, ¿no? Sí. Y prácticamente, pues, esto no representa seguridad. Esto que yo les digo a mis clientes, usuarios, miren, hagan el esfuerzo por de una vez. Es que quiero solicitar sus servicios. A ver, ¿para qué? Para que hagamos un contrato privado de compraventa. No, es que disculpen, aquí no hacemos contratos privados, aquí hacemos escrituras públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no representa seguridad, no le da certeza jurídica a esa transmisión de propiedad. Yo les digo, a ver, imagínense, la vida no la tenemos comprada a nadie, ni compradores ni vendedores. A ver, ¿qué sucede si mañana ya no está una de las partes? ¿Qué va a pasar? Ya se va a meter a un procedimiento sucesorio que le va a ser muy gravoso. Y si los hijos, ¿sí?, herederos, no estuvieran de acuerdo, ahí se viene un gran problema. O sea, y que no quiera, o que simplemente digan, bueno, sí estoy de acuerdo los herederos, pero yo no tengo dinero. Usted lo va a tener que pagar, ¿no? Y me ha pasado, en realidad en la práctica me ha pasado porque un cliente, por ejemplo, vende su propiedad, se va de aquí de la ciudad y bueno, pues el señor ya no sabía, llega con su contrato privado y le digo, localice usted, ¿cómo lo localizo si no sé ni siquiera lo ubico? No, y peor, te complica más cuando hay traspasos. Con ese contrato privado traspasan. Dije, ¿cómo es posible? No, es que bueno, pues así por usos y costumbres así lo hacemos, ¿no? Y aquí al menos en el estado de Chiapas hay muchísimos municipios donde así lo hacen, ¿no? Sí, en Chiapas de Corzo, donde tiene título residencial, Sí, también sí, casos ¿no? hacen. Y por usos y costumbres se pone en peligro un patrimonio, ¿no? Porque en realidad, ¿qué se hace? ¿Qué en la práctica? Bueno, pues vaya usted y localícelo. Esa es su tarea. Discúlpeme, pero bueno, todo tiene un precio. A lo mejor en el momento, pues bueno, dirían de lo más práctico, a veces se hace, ¿no? Porque son oportunidades que salen y que hay que aprovecharlas. Ok, pero también yo les digo, miren, mejor hagan, ahora sí, un esfuerzo por tener el dinero completo y hacer sus escrituras. Y también, no solamente pagándole a los vendedores, ¿no?, sino también al notario. O sea, pensar en la escritura, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si no está incompleto esa transmisión de propiedad y el riesgo que trae, ¿no? Entonces, no sé ustedes si en su día a día han tenido algún problemita así como el mío, ¿no? De que, bueno, llegan los clientes y hasta muchos se molestan, ¿no? Se molestan. Dirán, bueno, es que es usted muy exigente, ¿no? Mejor me voy a otra notaría. Ah, no, mentira, no, pero digo, bueno, pues digo sí, porque, pues bueno, no es que sea exigente, es que le estoy dando seguridad jurídica a ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que... también otro punto muy importante que hay que ver es el consentimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces sucede que es que sí estábamos de acuerdo en ese momento, ha pasado ya algún tiempo y ahorita pues ya como que el señor me quiere cobrar más, no sé si les ha pasado, por la firma, ¿no? De por qué dejan pasar. En el momento es cuando se deben de cerrar las operaciones, ¿no? Y bueno, pues yo les digo, bueno, pero no se preocupe, tampoco es para vamos a decir, espantarse, sino lo que pasa es que hay que tomar acciones, ¿no? Y buscarlos, que le firmen las escrituras
y ya vemos, pero hay que platicar con ellos, tengo que platicar yo también con los vendedores, ver que me den su consentimiento para que yo pueda realizar todos los trámites, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Usted me está diciendo que sí, a la hora que venga, si tenemos esa firma, no vino porque no estaba de acuerdo. Pero pues ahí está la línea judicial al final de cuentas. Pero si estuviera bien fundado su contrato, ¿no? Pero muchas veces es verbal. Bueno, cuando Sí, caso pero pero creo que también verbal puede ser. Así es, la ley lo contempla verbal y escrito, y si no hay cumplimiento en el contrato, sobre todo porque, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, pues ya está muy alto el valor de las propiedades, están incomprables. Es en dólares. Pues es que es pueblo mágico. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que realizar el contrato privado. ¿Por qué? Porque los pagos van a ser en parcialidades. No va a ser en un mes ni en dos, a veces se pueden realizar en 2, 3 años. He tenido casos así. La circunstancia radica en que efectivamente pues esté bien redactado el contrato. Y si no hay cumplimiento de cualquiera de las partes, pues está la famosa penalización y está la vía judicial, que es demandar el otorgamiento y firma del contrato. Si el vendedor no va a firmar, pues primero juez en su derecho. Exacto. Pienso yo que el contrato privado no en todos los casos puede, yo te vendo y me estás pagando en ese momento. Sobre todo por el valor, en el caso de nosotros, el valor de las propiedades pues está súper altísimo. Es correcto. Ahorita que comentas eso, Ceci, es cierto, en San Cristóbal algo que tenemos y llega muy común son extranjeros a comprar propiedades. Mucho europeo, mucho, o sea, llegan a comprar propiedades y por el mismo lugar tan hermoso, propiedades caras, pero lugar precioso. Entonces ellos deciden y se les empieza a hacer también el asesoramiento de que pues tienen que pedir un permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder comprar la propiedad, ¿no? Entonces, cuando se les empieza a explicar y ahorita que no hubo sistema, hubo este año pasado en la Secretaría casi no hubo sistema, como 6 meses, 2, 3 extranjeros yo tenía que iban a comprar allá, pues ya no pudieron porque se desanimaron por lo que no había sistema en eso, ¿no? Pero sí, o sea, fundamentales todas las cosas, que es lo que podemos hacer, ¿no? Como pues dan las alternativas para poder. A veces hasta uno viene, yo vine aquí a las oficinas de la Secretaría porque en la línea no contestaban y con unos conocidos de ellos, o sea, bueno, vamos para ver, aquí está y todo eso, pero pues no te dan contestación ni nada en citas si no es vía electrónica. Pero hasta eso, o sea, los notarios, de verdad que hacemos todo eso, ¿no? Trasladarlos para apoyar al cliente en todo lo que se puede. Bueno, es que ahorita se ha complicado con la pandemia. Hay una forma ahorita de trabajar diferente, ¿no? Por cuestiones también de seguridad de ellos, ¿no? Pero sí hace una dilación en el trámite, ¿no? Sí, claro. Y en todo, en la dirección de catastro, en el registro público, en todas las direcciones que nosotros tenemos que solicitar su apoyo, el municipio. Sucede que muchísimas personas, pues desgraciadamente fallecieron y algunas por la edad se jubilaron precisamente por el miedo a contraer la enfermedad y entonces el recurso humano pues bajó muchísimo, ¿no? Entonces eso hace que todos los trámites sean demasiado lentos. Lo ideal sería, bueno, una compraventa perfecta, ¿verdad? No, de hecho es perfecta cuando hay el precio de la entrega de la cosa. Así es. Eso es muy perfecto. Todo el tiempo. Sí, pero pues no siempre se puede. Gran problemática que tenemos aquí por los famosos contratos privados. Sí, no, realmente muy complejo por la situación también, vamos a decir, orográfica en que nos encontramos. Chiapas también tiene municipios muy recónditos que cuesta también trabajo llegar, muy alejados de la ciudad y que también no deben de ser, bueno, es general la ley, pero pues ahora sí que ellos por usos y costumbres también tienen su propia organización, ¿no? Entonces, pero bueno, los notarios que estamos más cerca de la capital y tú que estás aquí, bueno, pues tenemos sí complicaciones muy difíciles
porque también, por ejemplo, en Chiapa de Corzo, pues hay rancherías, colonias, donde también las personas, pues en el caso de aperturas de cuentas bancarias, pues ellos se rehúsan. No, yo no quiero nada con el fisco, ¿no? No, yo no quiero cuentas bancarias, ¿para qué? Si a mí no me sirve, a mí con mi cosecha, yo me voy así, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema, sobre todo ver para, ahora sí, cumplir con las diversas disposiciones fiscales, que ahorita, pues como todos sabemos, están muy estrictas, ¿no?, con nosotros los notarios y notarias del país. Entonces, pues sí tenemos que cumplir y hacerles ver a todos nuestros clientes, usuarios, de la obligatoriedad, ¿no? No es que si quieren o no quieren, o sea, quieren nuestros servicios, tienen que cumplir, o sea, forzosamente. Y bueno, pues ahí tienen a los clientes. Bueno, voy a hacer mi cita. A ver, dígame usted cómo. Bueno, con mi contador, sí. Y ahorita complejo, yo no sé si es a nivel nacional, pero hacer una cita en el SAT es un peregrinar. Yo no entiendo hasta hoy el por qué está sucediendo eso. De veras, hay clientes que están en espera de firma, porque pues fueron a tratar de obtener su fiel y no la pueden. No hay cita, ni es más, ni que vayas y te pares en la fila, porque pues le dicen no hay, ahorita no hay atención así de fila, tiene usted que ir y hacer su cita. No sé cómo les ha ido, y bueno, pues al menos a mí me ha ido mal, la verdad, porque pues mis clientes tardan mucho en conseguir una cita, ¿no?, en el SAT. Pero bueno, pues son problemas que, según nos han dicho, que es derivado también de la situación de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Así es. El problema es cuando el mismo cliente, en el caso de las donaciones que hablábamos, está pues con prisa porque está enfermo y pues no puede conseguir su registro federal, ¿verdad? Pero bueno, pues también aquí nosotros queremos cumplir con eso, y pues creo que el SAT se tarda un poco también en ese sentido. No, y también tenemos, por ejemplo, cuando son compraventas, las exenciones, ¿no? Las exenciones cuando es casa habitación, ¿no? Y que muchos usuarios pues no cuentan con la documentación idónea, ¿no? Entonces ahí hay que hacerles ver, bueno, y toda una tramitología que tienen que cumplir, pero pues al final es darles a ellos la seguridad jurídica, ¿no? Y la asesoría adecuada que lo hacemos cada una con mucho gusto. Así es. Pues algún comentario más. Pues yo creo que hay muchos temas importantes por tratar. San Cristóbal, y creo que parte del estado de Chiapas, pues hay el predio. Porque no está registrada. No hay título de propiedad, no existe, no hay antecedentes registrales. San Cristóbal, creo, y muchos pueblos, muchos lugares de aquí de Chiapas, yo creo que en todo México hay ejemplo San Cristóbal, siendo una ciudad mágica, de verdad, y que se están adquiriendo las propiedades a altos precios, y ya se volvieron zonas, porque ya están en las zonas que más valen, en otras menos, dependiendo del valor que les haya dado el municipio. Por un lado el valor fiscal, y por otro lado el valor comercial. Pero hay partes en San Cristóbal que no existe un antecedente registrado. La gente realmente está demandando un proyecto. Bueno, existe la famosa perpetua, la información de dominio, pero también es un poquito cara, porque también tiene que recurrir a los abogados, y si mal no estoy, el impuesto sobre la renta que hay que pagar es muy alto, porque es sobre, si no estoy mal, es el 20% sobre el valor. Entonces es como volver a comprar la propiedad. Y esa problemática yo veo en San Cristóbal de las Casas, que hay muchos posesionarios, porque ni siquiera son propietarios, porque les va a dar el carácter de propietarios, pues la sentencia que en un momento dado limita el juez, que de posesionarios te convierto en legítimo propietario del inmueble. Entonces sí es un problema bastante fuerte en San Cristóbal. Yo creo que en muchas partes, pero allá es bastante.
Aquí habría que recordar la función social que realiza el notario, ¿no? Lo que tú bien decías, Ceci, han habido intentos de programas de regularización de la tenencia de la tierra, ¿no? Y creo que no solamente es privativo del estado de Chiapas, creo que a nivel nacional es un problema muy fuerte. Sí cuesta mucho, ¿verdad? Ahora sí que ver, primero veamos la orografía, cómo está situado el estado de Chiapas y ver esa problemática es fundamental. Aquí sí se han hecho varios intentos ya también, por ejemplo, los municipios del estado de Chiapas. Cada municipio tiene su área o departamento de regularización de la tenencia de la tierra. Qué tan importante es que cada uno tiene su propia área, ¿no? Y entonces, pero realmente no ha habido el avance necesario. No sé qué ha faltado aquí, no sé ustedes qué opinen, pero siento que a lo mejor esa concientización, a lo mejor una política pública del gobierno, ¿no? El estar, y decirle a los ciudadanos, bueno, en qué, cómo regularizarte, el por qué, ¿no? Y bueno, cuando ellos, por ejemplo, se enfrentan a la problemática de que quieren solicitar un crédito, van a una institución bancaria y les dicen, no, este contrato no nos sirve, o sea, no garantiza tu propiedad, no hay certeza, no hay seguridad, ¿no? Entonces, ve y haz tu trámite y a juzgado, ¿no? Para hacer la legalización del inmueble. Entonces se encuentran con lo que tú bien decías, un costo muy alto, ¿no? Y pues de ahí ya no lo quieren hacer porque pues primero para ellos es el garantizar el bienestar de la familia, ¿no? Antes que a lo mejor el de la seguridad patrimonial, ¿no? Entonces dices tú, bueno, es muy caro y esto pues se ha ido dejando, ha ido avanzando el problema, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos algunos intentos en el estado de Chiapas, pero pues hasta ahí quedaron, ¿no? Entonces, no sé, Yo creo que una estrategia, ¿no? Yo creo que lo dijiste bastante, una estrategia política, una estrategia jurídica, y para tanto gobierno, yo creo que es de cada estado con los ayuntamientos, en cada área, ya cada estado tendrá que hacerlo con sus ayuntamientos y hacer la problemática y por áreas, o sea, es ir poco a poco subsanando todas esas partes para tener la certeza jurídica de cada familia. Y yo creo que la misma familia está de acuerdo en hacerlo, en pagar, porque si te da una tranquilidad que tienes un predio de tantos años y no tienes nada para acreditar, nada para vender, nada para donar, nada para grabarla. Que reduzca el impuesto, creo que sería tal vez una de las soluciones. Porque pues el juez dicta su resolución, se tiene que formalizar en el protocolo del notario. Y los notarios somos obligados solidarios, en los cuales tenemos que calcular, retener y enterar. Entonces, cuando les decimos cuánto van a pagar, ya lo quieren. Así es, este es el día a día de la notaría en el estado de Chiapas, en varios municipios. Ya ustedes esperamos que esta charla les haya interesado, ese es nuestro deseo y agradecemos nuevamente al notario Nicolás Maluf por la invitación. Bienvenido a nuestro estado, esperamos volverlo a ver próximamente y nos despedimos. Les agradecemos a ustedes habernos permitido entrar a su casa si lo está viendo desde su casa o con nuestros compañeros notarios saludarlos. Esperamos, es nuestro deseo que hayamos podido aportar algo nuevo para ustedes. Gracias. Un placer. Muchísimas gracias por este espacio, notario. Quiero que me permita también agradecerle y felicitarlo porque esa interacción que vivimos hoy es muy bonita, es muy enriquecedora. Pues gracias y aceptamos, bueno, en mi caso, acepto alguna sugerencia. Muchas gracias. Gracias notario por estar aquí en Chiapas, lo recibimos con mucho gusto. Es un estado hermoso, es un placer haber estado con mis compañeras, un gusto, de verdad, y como dice Charito, también un gusto escucharlas y oír cada cosa.
y espero que algún comentario de esto sea placentero y enriquecedor para cada uno, y un gusto haber estado aquí con ustedes. Gracias. Muy bien, pues llegamos al final de este episodio de esta charla. El agradecido soy yo, de verdad, con todos ustedes. Maravillosa experiencia, plática. De veras muy agradecido por la recepción y por todo el esfuerzo que hicieron. Y bueno, aquí nos damos cuenta cómo en las entidades tienen necesidades distintas. De eso se trata este programa, de acercarnos a cada estado de la República, como lo platicábamos, ver la calidad de personas y de notarios que se tienen en las entidades, y también, ¿por qué no ver las necesidades y qué podemos coadyuvar con el notariado? Un notariado unido siempre va a ser mucho más fuerte. Vemos aquí temas muy interesantes y los vimos así, como las donaciones, por ejemplo, y adjudicaciones de ascendientes y descendientes, consanguíneos y entre cónyuges, no causa impuestos locales de adquisición de inmuebles, y en Tuxtla, que a partir de este año en enero empieza a haber este impuesto, es un impuesto bastante bajo finalmente. Como también tienen detalles y algunas problemáticas en cuanto a la dilación de trámites administrativos. Ahí vemos la conveniencia de manejar, por ejemplo, en registro público del Estado de México se hace vía electrónica, tal vez poder coadyuvar también entre estados para lograr algo así en las demás entidades. La necesidad que tenemos también de automatizar ciertos procesos, que sería bueno, catastros, etcétera. Entonces, bueno, de eso se trata esta charla, este programa, de poder acercarnos a los estados y ver qué necesidades tenemos, qué virtudes tenemos y la calidad y calidez de gente también. Pues nuevamente muchísimas gracias, me siento honrado de estar con ustedes, y bueno, hoy vamos aparte a platicar con los notarios de algunos otros temas, ya presencialmente, y agradecemos mucho su asistencia y su interés por el programa. Muchísimas gracias. Día a día en tu notaría. Gracias.